con la gracia que sobrepasa todo entendimiento, que es la gracia de Dios en Cristo Jesús. Damos gracias al Señor con todos nuestros corazones por poder estar una vez más en su casa, estar en su presencia, de poder congregar en este día que es el día del Señor. Quiero invitarlos a que puedan abrir la palabra de Dios en la epístola de Pablo a los Colosenses, capítulo 4. Colosenses, capítulo 4, de versículo 2 a versículo 6. Como me decía, el pastor Raimundo pide oración por el hijo, tiene fiebre, tenía una fiebre alta, lo llevaron al hospital, quedó internado, está entre 2 a 3 días mientras hacen los análisis, los exámenes ahí, que ustedes puedan acordarse de orar por ellos, por la familia. Nosotros estamos en esta serie de Colosenses capítulo, y hoy en el capítulo 4, pero la serie, venimos hablando sobre la supremacía y sobre la centralidad de Cristo. Ese ha sido el tema de nuestra serie en el libro de Colosenses, y nosotros empezamos esa serie en agosto del año pasado. Yo revisaba los estudios, empezamos esa serie en 2 de agosto de 2015 y este es el penúltimo sermón. En 2 domingos, si Dios permite, vamos a culminar con el libro de Colosenses, con los versículos 7 hasta el final de la epístola. Y para mí ha sido de bendición poder estudiar esa epístola, poder examinarla y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, de ver la riqueza que tiene esta epístola en traernos este conocimiento de la persona de Cristo. Es una epístola totalmente cristológica, o sea, una epístola que exalta la persona y la obra de Cristo, pero también es una epístola que nos habla sobre el lugar que Cristo tiene que ocupar sobre todas las cosas, la centralidad de Cristo. Y en esta mañana vamos entonces a mirar Colosenses capítulo 4, de versículos 2 al versículo 6, y vamos a ver que sobre el tema, el título del sermón es una vida que afecta a los de afuera. Una vida que afecta a los de afuera. Capítulo 4, entonces, de versículos 2 hasta versículo 6. Yo voy a leer versículo 2 y después los que quieran participar pueden leer hasta el versículo 6. Si nos dice la palabra de Dios: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren también por nosotros, para que el Señor nos abra las puertas y prediquemos la palabra, para que demos a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén, esa es la palabra de Dios. Y vamos a orar, pedir que Dios nos dé entendimiento, su palabra nos ayude a poder aplicarla también a nuestros corazones. Estamos agradecidos a Dios una vez más por poder estar en tu presencia, de poder congregarnos como iglesia. Agradecemos a Dios porque sabemos que todo eso es por causa de Cristo, porque Él vino como un cordero a este mundo para cumplir y llenar todos los requisitos de la paz de Dios para que fuéramos salvos, para llevar sobre sí la ira de Dios,
para llevar sobre sí la condenación que era nuestra. Agradecemos a Dios porque Cristo es este camino que nos lleva a tu trono de gracia. Agradecemos a Dios porque Cristo cumplió plenamente, satisfactoriamente todo lo que era necesario para nuestra salvación. Por eso tenemos un corazón renovado, tenemos un entendimiento renovado, y por eso Dios sos tú, Señor, quien pones en nosotros el deseo de venir, el deseo de estar, el deseo de engrandecerte, alabarte con la vida, con los cánticos, con las ofrendas. Y te pedimos, Dios, que al mirar tu palabra en esta mañana, tu Espíritu Santo, Dios, una vez más, prepare nuestros corazones, Dios, para oír tu palabra con atención. Que tu Espíritu, Dios, nos haga entender la profundidad, la riqueza de tu palabra. Y que tu Espíritu Santo también, Dios, aplique esa palabra a nuestros corazones, Dios, para que podamos ser todo aquello que tú quieres que seamos, Señor, y que podamos vivir de una manera, Dios, que es agradable en tu presencia, Señor. Pedimos tu bendición sobre nosotros y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. O sea, la supremacía y la centralidad de Cristo es el tema de la epístola. Y en esta mañana quisiera mirar con los hermanos que el entendimiento que tenemos nosotros de la supremacía de Cristo y de la centralidad de Cristo en nuestras vidas tiene que afectar a los de afuera. Nosotros hemos aprendido en esta epístola hemos aprendido en esta epístola que Cristo es superior a todas las cosas porque Él es Dios, es el Creador, es el sustentador de todas las cosas. Y estamos sobre todas las cosas, dice los versículos 15 al 17, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Cristo es el Creador, es el sustentador, Él es el que es antes de todas las cosas y Él es para quien son todas las cosas. Por eso la epístola nos muestra esa superioridad que Cristo tiene sobre todas las cosas, pero también hemos aprendido en esa epístola que Cristo es superior, y porque Él es superior sobre todas las cosas, Él tiene la primacía sobre todas las cosas. Él tiene la primacía en todo, es decir, todas las cosas tienen que estar centradas en Él. Versículo 18 del capítulo 1 nos dice: Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y es el principio y el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Él tenga en todo la centralidad. Todas las cosas tienen que estar centradas en Cristo. Cristo es el que tiene que llevar toda la gloria, toda la oración, y como creyentes debemos darle toda obediencia, porque Él es la cabeza de la iglesia. También vimos que la salvación, la redención, la reconciliación, el perdón de pecados proviene de su vida. Proviene de su muerte, como vamos a celebrar en esta mañana, proviene de su resurrección. La epístola nos dice que Él nos libró del dominio de las tinieblas. Nosotros estábamos encarcelados, éramos prisioneros de las tinieblas, pero Él nos libró de ese lugar y nos trasladó
al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Versículo 21. El 22 también dice: y aunque vosotros antes estabais alejados y eres de ánimo hostil, ocupados de malas obras, sin embargo ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Es por la obra de la gracia de Dios que nosotros hemos sido salvados. No es fruto de un esfuerzo humano, no es por causa de algún merecimiento, algún mérito que podamos tener, sino que hemos sido salvados por Cristo Jesús, por su obra. Dice el versículo 13 del capítulo 2, ¿cuándo eso sucedió? Dice el versículo 13 así: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiendo perdonado todos los delitos. Cuando el Señor nos salvó, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es de ahí que Él nos rescata, de ahí que nos salva. Ahora, una vez que somos alcanzados por la gracia de Dios, que hemos sido salvados, que lo hemos recibido por fe, como dice el versículo 6 del capítulo 2, ¿cuál debe ser entonces nuestro proceder? ¿Cuál debe ser nuestra manera de proceder? Versículo 6, capítulo 2. Por tanto, de la manera como recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andar en Él. El texto bíblico nos ha explicado también la epístola, lo que es andar en Cristo. Andar en Cristo, en la epístola de Pablo a los Colosenses tiene dos implicaciones. Una implicación de andar en Cristo es saber que Cristo es suficiente. Es saber que en Él estamos completos. Versículo 8 del capítulo 2 también dice que en Él somos completos. La idea de andar en Él es estar firmemente arraigados en Él, totalmente confiados de que Cristo es suficiente para nuestra salvación. Y que si nosotros hemos recibido a Cristo por fe, en Él estamos completos. No falta nada para nuestra salvación. No es necesario agregarle nada a nuestra salvación. Yo todas las veces que voy a Mercedes, de regreso paro en la estación para echar nafta y siempre me preguntan, siempre, ¿le ponemos algún aditivo? Y yo siempre le digo, no, la nafta ya está bien. No, mira que la nafta no anda tan bien, la calidad, mejor que le pongas algo más. Pero está intentando venderme algo más, que yo le compre algo más. Nosotros necesitamos entender que en nuestra relación con Cristo no es necesario aditivos. La obra de Cristo, la persona de Cristo es suficiente. Quizás la nafta pueda estar peor de lo que era. Yo tenía un alto concepto de la nafta uruguaya. Yo le dije, dijo, no, mira que ya han cambiado, no es más como era antes. Pero nuestra salvación en Cristo no cambia, no le falta nada, es completa, es suficiente. Por eso en Cristo estamos completos. La obra de Cristo es suficiente. La fe en Cristo, solamente en Cristo es suficiente, es eficaz
Porque Cristo es eficaz. Y porque su obra es perfecta y es completa. Por eso no necesitamos nada más. Por eso Pablo dijo a los colosenses que ellos no necesitaban de las filosofías humanas y de las vanas sutilezas. Los griegos venían diciendo, mira, si ustedes tienen conocimiento, ahí sí van a estar completos. Pablo dice, no, ustedes ya están completos en Cristo. Venían los judíos y decían, mira, que si ustedes no se circuncidan, si ustedes no guardan los días y las fiestas, no van a llegar. Y el apóstol dice, ustedes ya están completos en Cristo, no le falta ningún aditivo. Otros decían, mira, hay que adorar a los ángeles, porque los ángeles están más cerca de Dios que ustedes. Y los ángeles van a dar una manito ahí, les van a ayudar para que lleguen a ser completos. Y la palabra de Dios nos dice en Colosenses que ya estamos completos. No necesitamos la ayuda de los ángeles ni de ninguna imagen, de ningún santo, ninguna otra persona. Cristo es suficiente. Otros decían que había que castigarse físicamente, hacer penitencias. Pero la palabra de Dios dice que Cristo es suficiente. Nosotros por la fe en Cristo ya estamos completos. Ese es un significado de andar en Cristo. Es andar totalmente confiado que la obra de Cristo es perfecta. Es no tener dudas. ¿Por qué no debemos tener dudas e inseguridad en cuanto a nuestra salvación? Porque ella no depende de nosotros, depende de Cristo. Y Cristo es perfecto. El texto que hemos leído en la cruz, cuando Jesús dice, en tus manos entrego mi espíritu, Jesús ya había dicho, consumado es. Todo está completo y terminado. No nos falta nada. Por eso tenemos que estar en Él, arraigados, firmemente, edificados. Porque en Él somos y estamos completos. Pero hay un segundo sentido, una segunda implicación del andar en Cristo. El apóstol había dicho en el versículo 10 del capítulo 1, cuando oraba por los hermanos, él pedía que ellos andaran de una manera digna del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hay un segundo entendimiento, hay una segunda implicación del andar en Cristo. Y el apóstol va a tratar de hablar sobre este andar en Cristo, tanto en el capítulo 3 como en el capítulo 4. Andar en Cristo es andar como creyente verdadero, aunque no existe creyente falso. A veces decimos pseudo creyente, intentamos decir que una persona que no se comporta como un creyente es un falso creyente. Pero quizás y probablemente es que no sea creyente. Porque el creyente tiene que andar en Cristo, tiene que andar con Cristo. Y andar como creyente verdadero es dejar la manera antigua de proceder, es dejar el viejo hombre. Versículo 9 del capítulo 3, el apóstol Pablo nos dijo, no mintáis unos a los otros, puesto que habéis desechado el viejo hombre con sus malos hábitos. Ya lo había mencionado, algunas cosas más que eran partes de la vida pasada, nuestro proceder antes de estar en Cristo.
Pero estas cosas son cosas que hacen parte del pasado. Ahora que estamos en Cristo tenemos que andar novedad de vida. Tenemos que andar de una manera distinta de la que andábamos en el pasado. Por eso él dice, vestiéndose del nuevo hombre que se renueva en pleno conocimiento a la imagen de aquel que lo creó. Versículos 5, 8, versículos 12 a 14 del capítulo 3. Y nosotros en los últimos mensajes de Colosenses veíamos cómo es esta nueva vida en Cristo y cómo esta nueva vida afecta nuestras relaciones. Empezamos a mirar de versículo 17 hasta capítulo 4, versículo 1. Vimos que porque ahora estamos en Cristo y ahora andamos con Cristo, nuestra vida hogareña es afectada. La vida conyugal es afectada. La relación entre esposo y esposa es diferente. La mujer se somete al esposo como conviene en el Señor. El esposo no es áspero con la esposa, sino que la trata con amor, así como Cristo amó a la iglesia. Es fruto de la obra de Dios. Si no es por causa de Cristo, si no es por causa de la obra de Cristo, esto no es posible. Pero porque Cristo está en nuestra vida, nuestra relación conyugal cambia. Cambia la relación paternal. Los padres para con los hijos para con los padres. Los hijos creyentes son y deben ser obedientes a los padres en todo. En todo. Hablando de lo que es obediencia. Pero los padres cristianos no son de desánimo para los hijos. Esto solo es posible por causa de Cristo. Si Cristo no está en nuestras vidas, no es posible. Yo tuve padres no cristianos y no podían darme estas cosas. ¿Por qué? Porque no estaban en Cristo, porque no andaban con Cristo. Yo por mucho tiempo no fui un hijo de esa manera, porque yo no estaba en Cristo y yo no andaba con Cristo. Esta nueva vida afecta también la vida laboral. Hoy es el día de trabajo. Gastamos tiempo para hablar sobre la vida laboral. Y hemos visto los principios de la palabra de Dios para este creyente en su trabajo. El creyente tiene que ser un buen empleado, tiene que ser un buen siervo por causa de Cristo. Tiene que marcar la diferencia en su trabajo por causa de Cristo. El patrón tiene que estar contento y decir, bueno, no hay otros en tu iglesia. No hay gente en tu iglesia que le falta trabajo. De la misma manera el patrón cristiano es distinto. No es una persona que trata al trabajador de una manera cruel, usándolo, no le pagando lo que es de derecho. Porque el patrón cristiano sabe que Cristo está por sobre él. Y que en las últimas instancias todos somos siervos. Y el texto de hoy nos habla de que nuestra nueva vida en Cristo Jesús tiene que afectar a los de afuera. Nuestra nueva vida afecta a los de adentro, los de la casa, los de la iglesia, pero tiene que afectar también los de afuera, los que no son de la casa, los que no son de la iglesia.
El cristiano no es solo bendición en su hogar, no es solo bendición en la iglesia. El cristiano es bendición a los de afuera. Porque si no somos de bendición en casa, si no somos de bendición en la iglesia, no vamos a ser de bendición afuera. El Evangelio tiene que afectar la casa, la iglesia y afuera de la iglesia. La vida cristiana no está limitada al hogar, no está limitada a la iglesia, sino que la vida cristiana traspasa tanto las puertas de la casa cuanto de la iglesia y va al mundo, va afuera. Y la pregunta que tenemos que hacer es: ¿qué tipo de impacto causa mi vida en aquellos que no son cristianos? Una vez que yo creo que Cristo tiene la superioridad, la supremacía sobre todas las cosas, una vez que yo creo que Cristo tiene la centralidad en mi vida, la primacía en mi vida, ¿cómo es que esa verdad presente en mi vida afecta a los de afuera? La vida cristiana no es solo para ser vivida en casa, en la iglesia, con los de la casa, con los de la iglesia. A veces pensamos, nos aislamos del mundo. No nos relacionamos con nadie más que no sea cristiano. A veces queremos quedarnos en la familia, o queremos quedarnos lo máximo a los hermanos. Y algunos, no todos. Pero la vida cristiana es para ser vivida en el mundo, entre las personas del mundo. Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. La luz que ha brillado en nosotros, ahora pasa a brillar a través de nosotros. Señor Jesús, orando por los discípulos, Él dijo al Padre: no te pido que los saques del mundo, sino que les guarde del mal, del maligno. Pero ellos tienen que estar ahí en el mundo. Ellos no son del mundo. Lo que Jesús está haciendo para permanecer en el mundo, no es para tomar la forma del mundo, porque el apóstol Pablo ya nos advirtió que esto no debe ser un procedimiento de creyente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Jesús dijo: ustedes no son del mundo, como yo también no soy del mundo. Pero ustedes están en el mundo, porque así como el Padre me envió al mundo, así también yo os envío al mundo. Juan capítulo 17, versículos 15 al 18. ¿Para qué estamos en el mundo? Para impactar el mundo, para hacer Cristo conocido en el mundo. ¿Y cómo impactamos el mundo? Con nuestro caminar en Cristo, con nuestro caminar con Cristo. A la medida que nosotros caminamos en Cristo y caminamos con Cristo, nosotros vamos a impactar el mundo. Y el texto que tenemos para mirar en esta mañana nos trae orientaciones para vivir una vida que impacta a los de afuera. Hay dos orientaciones que se pudiera dividir en mucho más, pero yo lo dividí en dos partes. Al final, dos orientaciones bíblicas para impactar los de afuera. La primera orientación que nos da el texto bíblico, que para impactar los de afuera tenemos que llevar una vida de perseverancia en la oración. Versículos 2 al 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios,
nos abra una puerta para que la palabra, una puerta para la palabra a fin de que, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también he sido encarcelado para manifestarlo como debo hacerlo. Para impactar la vida de los demás es importante, es imperativo que llevemos una vida de oración. El apóstol Pablo no abandona la importancia de la palabra. Y ya nos dejó implícito que la palabra de Dios es importantísima y es el fundamento para el caminar. Por eso nos dijo en capítulo 3, versículo 18, habite ricamente en ustedes, ¿qué? La palabra de Dios. Que la palabra de Dios habite ricamente en vuestros corazones. Esa palabra quien nos guía, nos sostiene, incluso esa palabra quien nos guía en la oración. Debemos orar de una manera bíblica. Si conociendo la palabra de Dios, conocemos cómo debemos orar. El cristiano tiene que conocer y avanzar en el conocimiento de la palabra de Dios, pues es la palabra de Dios que nos transforma y es la palabra de Dios que compartimos con los de afuera. Y ya hizo bastante hincapié, bastante énfasis en la palabra de Dios, como también lo hizo en la oración, que comienza con oración, capítulo 1, y termina con oración, en capítulo 4. ¿Por qué vuelve a hablar de la oración? ¿Por qué toma el tiempo para enseñarnos una vez más sobre el ejercicio de la oración en nuestras vidas? Que es importante, porque tenemos dificultad con la oración. El tema de la oración es un gran desafío para el creyente. ¿Por qué? Porque oramos poco y oramos mal por lo general. Por lo general oramos poco y oramos mal. Yo a la medida que estudiaba y preparaba el sermón, lo venía pensando en mi vida de oración, lo venía pensando en el contenido de mis oraciones. Y yo tengo plena certeza que tengo que crecer en la vida de oración. Es un desafío para cada creyente. Oramos poco. Decimos, no tengo mucho tiempo. El tiempo anda corto. Y oramos mal, porque lo metemos ahí las cosas que están viniendo sobre. No tomamos tiempo para pensar en cómo orar. Sabemos que debemos orar sin cesar. Dice la Biblia, orar sin cesar. Sabemos que debemos reservar tiempo para orar, pero nos cuesta hacerlo y hacemos muy poco. Y cuando hacemos, muchas veces hacemos mal. Santiago nos dice, ustedes piden y piden mal. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, dice que el Espíritu intercede por nosotros porque no sabemos cómo debemos orar. Son oraciones pensadas para nuestras necesidades. A veces escucho algunas oraciones que dice, muchas gracias por este día, por la comida, en nombre de Jesús, amén. Oraciones centradas en uno mismo.
en sus propias necesidades. Otra vez son oraciones hospitalarias. No sé si yo lo busqué la palabra, pero es oraciones que están pensadas en enfermos. Y termina que oramos muy poco por nuestro crecimiento espiritual. Oramos muy poco por el avance del reino de Cristo, por la obra de Dios. Y esto no es que nosotros no podemos orar por nuestras necesidades. Es bíblico orar por nuestras necesidades. Jesús dijo, pedid, se os dará. Busquen. La palabra de Dios dice, si están afanosos de cualquier cosa, oren. Debemos orar por nuestras necesidades. También dice la Biblia, está alguien enfermo entre ustedes, llame a los presbíteros y oren. Debemos orar por los enfermos. El problema es que no salimos de ahí. Quedamos solamente en este ambiente de nuestras necesidades, los enfermos, necesidades de los enfermos. Pero el texto nos da un imperativo diciendo, perseverad en la oración. El verbo se encuentra en el tiempo presente en el modo imperativo diciendo, perseveren en oración. Es un mandato de Dios que perseveremos en la oración. La palabra perseverar trae el significado de ser constante, de dedicarse de manera continua. No puede ser oración, una vida de oración esporádica. Yo oro todos los domingos cuando voy a la iglesia, o cuando las cosas se complican. El texto no nos dice oren cuando les guste. No nos dice oren cuando necesite. No dice oren cuando alguien les pida oración. Sino que el texto nos está diciendo que debemos orar constantemente. Una vida regular de oración. El Señor Jesús pasaba tanto tiempo orando. Dice que Jesús tomaba tiempo allá en Mateo capítulo 13, capítulo 15, versículo 23 dice, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas. ¿Para qué? Para descansar, que estaba cansado. Para orar. Para orar a Dios. ¿Y cuántas veces le encontramos a Jesús en los evangelios orando? Gran parte del tiempo de Jesús se ha dedicado a la oración. La palabra de Dios nos dice perseverar en la oración. Es un mandamiento. Ahora la pregunta es, ¿qué es la oración? El evangelista Moody hizo una visita en Escocia en las décadas de los años 1800. Y Moody fue invitado a dar charlas en una escuela en Escocia. Una escuela para niños, ahí que sería ciclo básico. Y dice que Moody en una de sus charlas, al introducir su charla, hizo la pregunta a los alumnos. Habían cientos de alumnos en la escuela y pregunta a los alumnos, ¿qué es la oración? Y dice que la mayoría de ellos levantó la mano para contestar. No voy a hacer lo mismo con los adolescentes, ¿tá? Pero mira lo que contesta cuando levanta la mano Moody, entonces invita a uno de ellos que estaba ahí
para que pasara adelante y dijera lo que es la oración. Y este chico entonces contestó diciendo que la oración es un acto por lo cual manifestamos a Dios en el nombre de Cristo nuestros deseos de obtener aquello que sea conforme a su voluntad, confesando al mismo tiempo nuestros pecados y reconociendo con gratitud sus misericordias. Otra vez, el chico se puso de pie y dijo: la oración es un acto por lo cual manifestamos a Dios en nombre de Cristo nuestros deseos de obtener aquello que sea conforme a su voluntad, confesando al mismo tiempo nuestros pecados y reconociendo con gratitud sus misericordias. ¿De dónde sacó esto este chico? Del Catecismo Menor de Westminster, la pregunta 98. Y dice que Moody le dijo a este chico: sé agradecido que haya nacido en Escocia, la cuna del presbiterianismo, una iglesia presbiteriana donde los niños son enseñados desde pequeños, o eran en esta época, lamentablemente se perdió mucho, pero eran enseñados a conocer las preguntas y respuestas del catecismo. Y la oración es esto: nosotros vamos a la presencia de Dios por la mediación de Cristo Jesús, y debemos buscar en Dios todo aquello que sea según o conforme a su voluntad, confesando al mismo tiempo nuestros pecados y reconociendo con gratitud los beneficios, la misericordia del Señor. Nosotros creemos que la oración es un medio de gracia, por medio del cual nosotros hablamos con Dios y hacemos conocido delante de Dios aquello que Él ya lo sabe. Dios ya sabe lo que vamos a decir en oración. No vamos a sorprender a Dios. El salmista en el Salmo 139 dice: aún la palabra no me llegó a la boca y tú ya la sabes. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 6, hablando sobre la oración, dice: antes que ustedes pidan, Él ya sabe lo que necesitamos. Entonces la pregunta es: ¿y por qué orar? Si Dios ya sabe todas las cosas. Primero, porque es un mandamiento de Dios. Perseverar en la oración, orar sin cesar. Vosotros oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos. La oración es un mandamiento divino. Y si no oramos, estamos pecando. Si no tenemos una vida regular de oración, estamos en pecado. Porque Dios nos ha ordenado que oremos. Es mandamiento divino. Así como obedecer a los padres, así como someterse a los maridos, así como amar a las esposas, así como trabajar de manera digna, es mandamiento. Orar también es un mandamiento divino. Debemos orar porque es un mandamiento de Dios. Segundo, debemos orar porque es un medio de comunión con Dios. Es Dios establecido la oración para que nosotros vayamos ahí. ¿Qué hacía Jesús cuando oraba? Iba a solas con Dios. Es la relación de un padre y de un hijo. Dios quiere que sus hijos estén en su presencia. Disfrutar de una relación personal con Dios. Manifestamos nuestra dependencia de Dios, de que Él está sobre todas las cosas. Manifestamos nuestra debilidad, porque pedimos que Él nos dé fortaleza. Tercero, porque necesitamos.
Porque los afanes de la vida nos quitan la paz. Porque tenemos un enemigo que nos ataca constantemente. Tenemos nuestra inclinación del viejo hombre que está ahí todavía. Debemos orar. Cuando oramos, llevamos delante de Dios la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo tiene que ser la oración? El texto nos contesta diciendo que la oración tiene que ser perseverante. Señor Jesús, cuando contó a los discípulos una palabra sobre la oración, dice en Lucas capítulo 18, diciendo, orar siempre y no desfallecer. Perseverar en la oración. Hay peticiones que las llevamos por años o por toda la vida. Padres creyentes van a orar por la vida de sus hijos, no solo hasta que se salven, o que sean salvados por la gracia de Dios. Cuando se salven, entiendo que quien salve es Dios. Pero no van a orar hasta que sean salvos, pero van a orar siempre. En matrimonio van a orar uno por los otros hasta que la muerte os separe. Hay peticiones, hay circunstancias, hay situaciones que van a llevar por años delante de Dios. Y hay que perseverar. La tendencia es dejar de orar. Es abandonar ciertas cosas. Oramos por un tiempo, después se las dejamos. Perseverar en la oración perseverante. Segundo, velando en ella. La expresión velando en ella trae la idea de estar alerta. Y ahí podemos recordar la experiencia de Jesús con los discípulos. Jesús va al huerto de Getsemaní con los discípulos para orar. ¿Y qué pasa con los discípulos? No velaron en oración, sino que se durmieron. Hay muchos que se duermen en la oración. A veces empiezan a orar y después ni saben cómo terminar, ni se terminar la oración. Pero la palabra de Dios dice velar en ella. ¿Por qué es importante velar? Porque el Señor Jesús dijo velar en oración para no caer en tentación. Estar alerta, estar constante, estando alerta en la oración. Tercero dice con acción de gracias. La expresión acción de gracias se repite varias veces en la epístola a Colosenses. Y la oración es un medio para manifestar contentamiento y gratitud a Dios. Pablo, cuando escribe Colosenses, ¿dónde estaba? En la cárcel. Estaba en Roma con las manos atadas, con los pies atados, con el cuello para ir a la guillotina. Pero cuando leemos la otra carta, que es Filipenses, que es escrita también de Roma, de la cárcel, encontramos que hay contentamiento en la vida del apóstol, aún en una circunstancia totalmente complicada y difícil. No encontramos el apóstol quejándose con Dios, sino que vemos contentamiento con Dios en toda situación. La oración es un medio para nosotros aprendamos a manifestar contentamiento. La oración no es solo pedir, sino que también es agradecer.
Y no nos faltan motivos para agradecer a Dios. No nos falta motivo para mostrar aprecio a Dios por su infinita gracia hacia pecadores indignos como nosotros. Una cuarta manera que encontramos en el texto, versículos 3, es que la oración es interceder en favor de otros. La oración tiene un carácter de intercesión. La oración no es solo pedir por uno mismo, sino que es pedir en favor de otros. Pablo pide oración por él y por lo que estaba con él. Oren también, ¿por quién? Por nosotros. Si Pablo necesitaba oración, y nosotros mucho más. Debemos orar por los demás, pues así como nosotros tenemos necesidades, así los demás también tienen. Y cuando nosotros oramos por los demás, nuestra oración deja de ser una oración egoísta. Salimos de nosotros mismos y pasamos a interceder por otras personas. Debemos apuntar nombres de otras personas. Debemos apuntar las necesidades de otras personas para orar por ellas. Tenemos estudiantes en la iglesia que están llenos de actividades para hacer, necesitan de oración. Tenemos personas trabajando en lugares complicadísimos, con tareas complicadísimas, necesitan de oración. Tenemos personas pasando por desafíos en familia, necesitan de nuestras oraciones. La oración tiene un carácter de intercesión y Pablo dice, oren por nosotros. ¿Y qué es lo que pide el apóstol Pablo? Dice, versículo 3, orando también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta. Lo que el apóstol Pablo está pidiendo es que Dios abra una puerta, pero no es la puerta de la cárcel. Pablo no está pidiendo que Dios le libre de la cárcel donde estaba. No está pidiendo a Dios vacaciones en las playas del Mediterráneo. Señor, ya es suficiente, ahora dame unos días ahí en la playa del Mediterráneo. No es eso lo que está pidiendo. Cuando el apóstol pide oración por él y por los que estaban con él, pide que Dios le abra una puerta. La expresión usada de manera como una metáfora, quiere decir que Dios le dé oportunidades para predicar el evangelio aún estando encarcelado. Pablo estaba en la cárcel y ahí en la cárcel no tenía posibilidad de llegar a las personas afuera, pero pedía a las iglesias, oren para que Dios abra una puerta, nos dé oportunidades para manifestar el misterio de Cristo y hacerlo de manera clara, de manera fiel a las Escrituras. Y Dios contestó la oración de Pablo. Y dice que todo el ejército romano escuchó el evangelio a través de Pablo y a través de aquellos que fueron alcanzados por Pablo. Pide que Dios abra una puerta para predicar el evangelio aún estando encarcelado. ¿Por qué? La palabra de Dios no está encarcelada. Para manifestar el misterio de Cristo. El misterio de Cristo es lo que Dios nos ha revelado en su palabra, sobre su gracia.
de que Dios redime y salva por medio de Cristo, tanto judíos como gentiles. Pablo pide que los hermanos oren por oportunidades para que él pudiera predicar el Evangelio, porque él no tenía en la cárcel el lugar donde estaba. Nosotros tenemos muchas oportunidades, ¿no? A veces decimos lo mismo: Señor, abre una puerta, dame oportunidad para predicar el Evangelio. No nos faltan oportunidades. Nosotros no estamos encarcelados, no estamos en situaciones como Pablo. Estamos libres, moviéndonos por todos lados. Tenemos oportunidades todos los días para poder hablar de Cristo. Y Pablo pide también de que, versículo 4, que lo pueda hacerlo de manera clara. Mi traducción dice, para manifestarlo como debo hacerlo. Pero el sentido es de que la manera como él hable, en las oportunidades que Dios le dé, que eso sea claro, que sea bíblico, que sea de una manera que pueda llegar a las personas. A veces nosotros nos proponemos hablar de Cristo a algunas personas, pero damos tantas vueltas, hablamos de tantas cosas y no hablamos de Cristo. El Evangelio es sencillo. La Biblia nos manda a hablar de la pecaminosidad del hombre. A veces queremos argumentar porque tal religión es esto y la otra es otro, y no hablamos del Evangelio. Algunos dicen, bueno, Cristo soluciona los problemas, ven a Cristo y van por otro lado. Pero el Evangelio es sencillo, es decir, el hombre es pecador, el hombre está perdido, el hombre no puede hacer nada para salvarse. La ira de Dios está sobre la vida del pecador. Dios no ama a todos, como dice, sino que Dios ama a aquellos que creen en el Hijo. Pero vos no podés creer solo. Dios nos ha dado un Salvador, pero nosotros solamente vamos a poder creer si Dios nos da la fe. Pida a Dios que te dé la fe para creer. Porque la Biblia dice que el que cree en Cristo Jesús tiene la vida eterna. No es complicado. Nosotros complicamos el Evangelio y queremos ganar a las personas por medio de argumentos, por discusiones. Y nos perdemos y no hablamos de Cristo. Para impactar la vida de los de afuera, debemos tener una vida de oración. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración? ¿Somos continuos en la oración? Cuando dejamos de dedicar tiempo a la oración, estamos pecando, porque orar es un mandamiento de Dios. Nuestra oración debe ser continua, debe ser alerta, debe ser con gratitud, y debe ser por oportunidades para ser Cristo conocido. O para usar las oportunidades, como hablar mejor abajo, para que usemos las oportunidades para ser Cristo conocido. Para impactar vidas debemos orar que Dios nos ayude en las oportunidades que tenemos. Ahora sí, la segunda orientación que tenemos en los versículos 5 y 6 es que para impactar a los de afuera debemos caminar con sabiduría, teniendo una conversación sana, un caminar sabio y una conversación sana. La segunda orientación del texto es que seamos sabios, aprovechando el tiempo con los de afuera. Portarse, caminar sabio, un caminar sabio es portarse con sabiduría, hace diferencia a nuestra conducta. Que nuestra manera de proceder, que nuestra manera de manejarnos entre las personas sea una manera coherente con nuestra fe en Cristo Jesús. El apóstol Pedro dice en la primera epístola, capítulo 2, versículo 2,
después de decir que nosotros somos nación escogida, pueblo santo, el sacerdocio real, que hemos sido llamados de las tinieblas a su maravillosa luz a fin de proclamar la virtud de Dios, Él dice, mantener entre los de afuera, voy a cambiar acá, que es lo mismo, mantener entre los de afuera, ¿qué? Un caminar sabio, una conducta irreprochable. ¿Con qué finalidad? A fin de que aquellos que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, vuestro proceder, vuestra conducta, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. La razón por la cual debemos tener un caminar sabio delante de los de afuera es para mostrarles a Cristo. Nos dice el versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Dios abre puertas todos los días, pero nosotros se las cerramos con nuestro proceder. Y es cierto que es Dios quien convierte al pecador por su gracia, pero es cierto también que nuestra manera de proceder es importante en los planes de Dios. Si no, Dios no lo hubiera dicho en su palabra. Por eso nos dice, anden de manera sabia. Todos estamos andando en distintos lugares, todos los días. Ahora estamos andando de manera sabia. Y dice, delante de los de afuera, allá entre no creyentes, la palabra los de afuera era una expresión usada para hablar de aquellos que no eran creyentes. Cuando nosotros andamos delante de los de afuera, aprovechamos el tiempo con ellos. La expresión que usa aprovechar las oportunidades acá, lo dice en Efesios, remiendo el tiempo. Es la idea de que el tiempo es tan precioso con los de afuera que debemos comprar, la palabra redimir a comprar en el mercado de esclavos, tratando las oportunidades, los tiempos como algo precioso de la parte de Dios, para que nosotros seamos parte en aquello que Dios está haciendo entre los de afuera. El creyente tiene que estar preocupado con su manera de proceder. No es fácil ser creyente. Hay muchas exigencias para nosotros. Pero somos bendecidos con la gracia de Dios. Pero hay de la parte de Dios exigencia para nosotros. Debemos tener un proceder ejemplar, dice la Biblia, entre los incrédulos. No es para dejar una buena impresión o para ser alabado por los hombres. No es eso lo que buscamos nosotros, sino que debemos dejar el reflejo de Cristo, manifestar a Cristo. Es lo que él había mencionado en el capítulo 3, andar con sabiduría para que Cristo sea visto. Andar con sabiduría no es ser el genio, no es ser el sabe todo. La sabiduría no es tener todo el conocimiento de las cosas, sino que es un caminar donde aquello que hemos aprendido de Cristo es manifestado, es visible, porque está incorporado en nuestras vidas. Porque somos cristianos, porque Cristo es visto en nuestra manera de proceder. No es nada complicado. Para impactar la vida de los de afuera debemos andar, conducirnos, portarnos de tal manera que mis acciones, que mi manera de proceder no es un impedimento para que yo hable de Cristo. ¿Sabe por qué muchas veces no hablamos de Cristo? Porque no hemos tenido una conducta
cristiana. Y cerramos una puerta. Debemos caminar y proceder de tal manera a no dejar una impresión desfavorable. Es estar alerta para poder aprovechar las oportunidades y manifestar el misterio, la obra de Cristo. El texto nos enseña que la vida cristiana no está limitada solo a una vida de oración, sino en un proceder con sabiduría. Y el texto avanza acá. El texto avanza diciendo que el proceder involucra también el hablar. El texto nos dice que nuestra manera de hablar debe corresponder a nuestra manera de caminar. Tanto nuestro caminar cuanto nuestro hablar debe reflejar a Cristo. Versículo 6. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que tenemos que tener una palabra correcta para decirles a las personas en las oportunidades que tenemos. Dios nos da oportunidad, pero ¿qué es lo que vamos a decir? Conversación con gracia. No es una conversación chistosa, graciosa, sino que conversación con gracia y sazonada hace referencia a una palabra que es verdadera, a una palabra que es edificadora, a una palabra que es oportuna y agradable. El agradable acá no es porque le agrada a la persona, sino que es agradable porque la palabra de Dios es buena noticia de salvación para los que se salvan. Cuando el apóstol nos dice que nuestra conversación debe ser con gracia, sazonada con sal, podemos pensar en la persona de Cristo. Las personas pasaban horas escuchando a Cristo y se quedaban maravillados de su proceder y de su hablar. La palabra de Dios tiene cantidad de enseñanzas en cuanto al cuidar nuestra manera de hablar. Es un área donde tenemos tremenda dificultad. Guardar la lengua, o usarla de una manera correcta. Y yo quisiera animar a los hermanos que algunas cosas debemos cuidar con los de afuera, con los de adentro también. No critiques a tu iglesia, no critiques a tus hermanos, ni para con los de adentro, mucho menos para con los de afuera, ni uno ni otro. Cuando criticamos la iglesia, cuando criticamos a los hermanos, a los de afuera, ¿cuál es la impresión que estamos dando del Evangelio? La Biblia dice, si tenemos un problema, debemos tratar personalmente con la persona. Ir y hablar con ella. Debemos evitar esa postura. Debemos cuidarnos. Yo tengo que cuidarme. Tenemos facilidad de criticar a las personas. Pero no debemos hacer ni con los de dentro, ni en casa, ni en el hogar, y mucho menos afuera. Segundo, no uses un vocabulario torpe, un vocabulario bajo, un vocabulario malicioso. No digas palabrotas, no mientas. Cuando ese tipo de comportamiento
Si hacia afuera, entre los de afuera, cierra puertas. Debe ser una conversación con gracia, que transmite gracia, sazonada, ni demasiada sal, ni falta de sal. Debe tener la cantidad exacta. Nosotros perdemos muchas veces la percepción que nuestro hablar manifiesta mucho de lo que somos. Jesús dijo que el corazón, la boca habla que el corazón está lleno. El texto nos dice que debemos cuidar nuestra manera de hablar para saber cómo debemos responder a cada uno. Y el apóstol Pedro también nos agrega algo más para nuestro entendimiento cuando nos dice en el capítulo 3 de la primera epístola, versículos 15 y 16: sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, porque ahí vas a hablar con gracia y sazonado. Santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados, los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. No puede ser el contrario. Quien tiene que ser avergonzado es los que difaman al cristiano, y no el cristiano por no tener una conducta y una conversación cristiana. Cada día Dios nos da muchas oportunidades para manifestar a Cristo. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos portamos frente a estas oportunidades? ¿Qué es lo que decimos en ellas? Que nosotros podamos usar nuestras conversaciones con los de afuera, con los no creyentes, de tal manera que puedan ver a Cristo en nuestras vidas y oír de Cristo en nuestras bocas. Que podamos guiar nuestras conversaciones a asuntos que lleven a pensar en la eternidad. Hablemos de Cristo, hablemos de nuestra fe, hablemos de los valores de nuestra fe para aquellos que son de afuera. Terminando, Dios nos deja en ese mundo para impactar la vida de otros, no solo los de nuestra casa. Tenemos que hacer en casa. Acuérdense que los de casa son los primeros a ver Cristo en nuestras vidas. Pero no solo también a los de la comunidad de fe. Es bueno cuando se ve a Cristo en la vida de la esposa, del esposo, de los hijos. Es bueno cuando vemos a Cristo entre los hermanos. Fulano es una bendición. Es bueno. Pero debemos también ser una bendición para los de afuera. Debemos impactar la vida de los de afuera. Y para eso debemos perseverar en oración, velando en ella con acción de gracias. Quien no ora se debilita. El Señor Jesús dijo, velad y orad. Si no, van a caer. Quien no ora se debilita. Una iglesia que no ora es una iglesia débil. Debemos orar por nosotros, debemos orar por otros hermanos, debemos orar por las oportunidades que Dios nos da para manifestar a Cristo. Y debemos hacerlo de manera clara y fiel a las Escrituras. Debemos aprovechar las oportunidades. No podemos decir que nos faltan oportunidades. No nos faltan. Todos los días el Señor nos da
muchas oportunidades para manifestar a Cristo. Debemos aprovecharlas, viviendo de manera ejemplar, en obediencia a la palabra de Cristo, en todo nuestro proceder, pero también en nuestro hablar. Que las palabras de nuestras bocas sean agradables a Dios y así serán de bendición a aquellos que nos oyen. Que hablemos de las cosas de la eternidad, que hablemos de los valores espirituales con los que fueron. Y Dios nos ayude de que nuestras vidas sean un impacto para los de afuera. Este es el propósito de Dios para con nuestras vidas, de que seamos bendición en casa, en la iglesia, pero también con los de afuera. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte, Dios, por tu palabra que nos exhorta, que nos divierte y que nos enseña. Te pedimos perdón, Señor, porque oramos muy poco. Gastamos tan poco tiempo en tu presencia. Y te pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes a valorar este medio de gracia, para que podamos pasar tiempo a solas contigo. Podamos aprender a estar quietos en tu presencia, para que seamos fortalecidos, renovados en el entendimiento, para que aprendamos a orar. Pedimos a Dios que nos dé perseverancia en la oración. Como todas las cosas en la vida empezamos bien, pero tenemos dificultad en perseverar. Enséñanos, oh Dios, a cada uno de nosotros, a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, a orar. Perseverar tiempo en la oración. Los discípulos, un día viene Jesús y dice: Señor, enséñanos a orar. Y esta es nuestra oración esta mañana. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos, Dios, a valorar el tiempo en la oración, de que nuestra oración sea una oración perseverante, sea una oración alerta, sabiendo que debemos cuidarnos. Tenemos un enemigo alrededor, que tenemos una fragilidad, que todavía no somos todo lo que vamos a hacer, que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Enséñanos, Dios, a ser agradecidos. ¿Cuántos motivos tenemos para dar gracias? Tampoco escuchamos a Dios, queremos dar gracias. Nos Dios a reconocer tantos beneficios que ya tenemos y tantos que los recibimos cada día, a ser agradecidos. También, Dios, a orar por la extensión de tu reino, para que el Evangelio prospere en este mundo y que tus planes sean, oh Dios, completos en esta tierra. Oramos por el Uruguay, oramos por esta nación, tantas personas todavía que no conocen, que no han sido alcanzados por el Evangelio. Oh Dios, haz prosperar tu iglesia, que tu palabra, Dios, sea predicada con fidelidad, Dios, en los más distintos lugares de este país. Oramos por nuestros familiares, aquellos que tienen padre, madre, hermanos, sobrinos, primos, tantos parientes que todavía no han conocido la gracia. Oramos a Dios de que tu gracia salvadora pueda también, Dios, alcanzar sus corazones. Así como tu gracia fue derramada sobre nosotros, Dios, te clamamos, oh Dios, que de igual manera esta gracia inmerecida pueda ser derramada sobre la vida de ellos.
Oramos a Dios por tantos países, por tantos lugares, tantos pueblos no alcanzados. Nos ha mandado Dios a ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Haz de nosotros, Señor, una iglesia misionera, una iglesia que tiene visión para los de afuera. Ayúdanos a Dios en nuestros contactos diarios con personas afuera. Y que en estas oportunidades de Dios podamos proceder, tener una conducta sabia delante de ellos. Y que nuestro proceder sea Cristo, visto en nosotros. Que el reflejo de Cristo sea pasado a través de nuestro proceder. Que nuestra manera de hablar sea, oh Dios, una manera que transmite gracia y temperanza. Las personas pueden notar que hay algo distinto en nosotros, que no es de nosotros mismos, pero que viene de ti. Que podamos llamar las personas para hablar de temas de la eternidad, mostrarles los valores de la fe que nos ha sido dada por medio de Cristo Jesús. Pedimos a Dios que nos ayude, Dios, para que seamos instrumentos útiles, para que la excelencia y la gloria sea tuya solamente, Señor. Te pedimos todo eso, Señor, y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.